Muy buenos días. Hoy vamos a continuar hablándoles sobre lo que es el presupuesto público, lógicamente en la administración pública. Cuando nosotros hablamos de presupuesto público, ¿verdad? Para verlo de una manera más comprensiva, presupuesto público es el instrumento de administración a través del cual se manejan los recursos y los gastos en la administración pública. En este caso la administración pública puede ser, si no es presupuesto público, puede ser también una empresa o un organismo privado. Pero nosotros nos estamos concentrando fundamentalmente en lo que es la administración pública. Entonces, cuando nosotros hablamos de presupuesto público, decimos que es un instrumento de administración y de gobierno. ¿Por qué es un presupuesto de administración y de gobierno? Porque el presupuesto se constituye en un instrumento mediante el cual, o vamos a decir, en una plataforma mediante el cual se manejan tanto los recursos como los gastos en un organismo público, llámese alcaldía, gobernación, ministerio, empresa del Estado, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos. Y mediante mecanismos legales, instructivos, leyes, se norma su manejo, o sea, el manejo de los recursos y el manejo de los gastos en una administración o en un organismo público determinado. Por eso es que se dice que es un instrumento de administración y de gobierno. Se dice que materializa las metas del plan. ¿Por qué? Porque en primer lugar, antes de hacer el presupuesto, primero debe realizarse el plan operativo anual. Los presupuestos por lo general son instrumentos que se realizan para una fecha determinada. En este caso, ¿verdad? Cuando hablamos del presupuesto de un organismo, llámese alcaldía, gobernación, etcétera, hablamos de un año, abarcan periodos de un año. Entonces, ¿qué hacemos? Primero elaboramos un plan que debe establecer las políticas, las metas y los objetivos a cumplir durante ese periodo. Una vez definido ese plan, es cuando nosotros vamos a analizar y a determinar los recursos que nos hacen falta para alcanzar esas metas y esos objetivos. De allí la importancia de lo que es el presupuesto. Norma la administración. ¿Por qué se dice que norma la administración? Porque cuando hablamos de que debe existir un plan con unas metas y objetivos y que luego esas metas y objetivos van a estar o van a tener un presupuesto, ¿verdad? Los recursos y los gastos tienen que estar sometidos a eso, a ese plan y a ese presupuesto. De allí nada más se puede salir, no podemos inventar más nada. Todos los recursos son para conseguir el objetivo y las metas que están contempladas en el plan, y lo que se estableció se va a gastar en ese plan. Es decir, lo que se contempló también en el presupuesto de ese plan. Es un documento jurídico. ¿Por qué se dice que es un documento jurídico? Porque una vez que se elabora el plan operativo en este caso, y se elabora el presupuesto que va a financiar ese plan, ese instrumento debe estar aprobado por las máximas autoridades. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de una alcaldía, por ejemplo, que es el caso más emblemático, vamos a decir así, se realiza el plan, se realiza el presupuesto y lo aprueba el órgano legislativo. Una vez que lo aprueba el órgano legislativo, se convierte en ley. ¿Y qué significa eso? Que es de obligatorio cumplimiento tal y como está plasmado en ese instrumento legal. Ya es una ley. En este caso, cuando se refiere a las alcaldías, es una ordenanza. Cuando se refiere al presupuesto del Estado, que lo aprueba el Consejo Legislativo, es una ley.
Cuando se refiere al presupuesto de la nación, también es una ley porque lo aprueba la Asamblea Nacional. ¿Ok? Se dice que equilibra el gasto y el presupuesto. ¿Por qué se dice esto? Porque el presupuesto está basado en las leyes. En este caso, en el caso venezolano, vamos a decir así, el presupuesto está normado por la Ley de Administración Financiera de Presupuesto Público. ¿Y qué establece la ley? Que el presupuesto debe estar perfectamente equilibrado. Es decir, los ingresos tienen que ser exactamente igual a los gastos. No puede haber ni más ni menos. ¿Por qué? Porque no puede existir un determinado monto de ingreso que no tenga un destino, o sea, un gasto. Cuando se aprueba la ley, todo está perfectamente encajado en que un bolívar que se apruebe, un bolívar que debe estar destinado a gastarse en una necesidad determinada. No puede haber desequilibrio. Tiene que estar perfectamente el ingreso y el gasto perfectamente equilibrado. Si son 10 bolívares de ingreso, 10 bolívares que tienen que definirse de una vez en la ley para que se van a gastar. Es un instrumento de la política monetaria. ¿Por qué? Porque al regularse ese presupuesto, el volumen de ingreso y el volumen de gasto que va vamos a decir así, a contemplarse dentro de lo que es la masa de dinero que va a estar circulando a nivel nacional, obviamente esto influye en la economía. Si se restringe el gasto, va a haber menos masa de dinero circulando en la economía. Si se aumenta el gasto, obviamente habrá más masa de dinero circulando en la economía y esto tiene un impacto en lo que es la economía nacional. Entonces, esto es lo que más o menos nosotros podemos decir en términos generales de lo que significa el presupuesto público. Más adelante estaremos hablando con más detalle porque el presupuesto es un tema muy amplio y de mucho detalle, pero un tema bastante interesante que contempla una serie de procesos que lo vamos a estar revisando y analizando y más o menos transmitiéndoles a ustedes la experiencia que sobre todo yo he tenido en todo este tiempo que me he dedicado a esta área tan interesante como es la planificación y el presupuesto público. Hasta la próxima, amigos.